Hay tipos que son capaces con su acción de tener una influencia tan imponente que pueden cambiar la historia de las sociedades en que viven con su fuerza, con su capacidad. Não exclusivamente como empresário, e sim pelo complemento de todo. Y las personas que le daban contenido ético a la vida comercial, a la vida industrial. Dominando el ambiente con la presencia, con la mirada. Hubiera 1, 50 o 100 personas. Son motores del desarrollo del país. Antes que salieran las supercomputadoras, esta se la tenía en la cabeza. Don Ricardo era la persona esa que hasta el día de hoy no he podido ver como patrón. Alguien que manejaba el comercio exterior y la finanza con un sentido de extrema profesionalidad, pero a su vez con un enorme sentido de compromiso nacional. Moralmente, una de las cumbres de nuestro país. Él era una persona íntegra. No se deja contagiar por los bienes de este mundo. Y por eso era un cristiano ejemplar, ¿no? Fue uno de los hombres más importantes que había en el Uruguay. Ricardo Ferrés Terra nació el 1 de abril de 1919 en Montevideo. Era el cuarto de los 8 hijos de don Pablo Ferrés Aguerre y doña María Elena Terra Arocena. Realizó sus estudios primarios en el Colegio del Sagrado Corazón y en el año 1938 ingresó en la empresa Pedro Ferrés y Compañía. En los años 40, con tan solo 22 años, don Ricardo ocupaba el cargo de gerente y se encargaba de las compras y ventas en el exterior. De la mano de Pedro Laures y Armando Laxalde, comenzaba su trayectoria como empresario, fundador y director de lo que hoy conocemos como Samán. A Ricardo Ferrés lo conocí en la casa de mi padre. Desarrollé con él una fantástica amistad. Y ahora que estoy casi eterno, ya casi con 100 años, me llena de emoción. Recuerdo muchos empresarios de la época, pero ninguno tuvo el perfil tan particular de Ricardo Ferrés, ¿no? El arroz, y los productores de arroz, para él era el universo que él quería mantener siempre. Entraba por el galpón donde está, iba saludando uno por uno al personaje. Buen día fulano, buen día mengano. Don Ricardo tenía un algo especial que llegaba y al que estaba barriendo, el que estaba cortando el pasto, iba, le daba la mano y buenos días o buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? Es la base de la economía de mercado, es el que genera el trabajo, es el que mueve los factores de la economía. Ricardo era un arquetipo de eso. No solamente por lo que hizo, por lo que organizó, porque era lo que era capaz de hacer, porque era lo que era capaz de resolver, sino por el espíritu que transmitía. En 1944 contrajo matrimonio con doña Sara Blanco Hughes en la parroquia de Tapes. Formaron una gran familia con sus 9 hijos. Don Ricardo vivió la mayor parte de su vida en Punta de Yeguas, un lugar de encuentro y regocijo de toda la familia Ferrés Blanco. No era propio de alguien dedicado a la vida empresarial o de fortuna vivir en un lugar así. Vivía él, vivía toda su familia, una especie de colonia ferresa. El hecho de vivir en Punta de Yeguas era un lugar geográfico maravilloso. Y nosotros nos acostumbramos a esa vida de Punta Yeguas y era tan linda porque estábamos todo el día divertidos, teníamos 1000 actividades y además muy acompañadas porque éramos muchos primos y siempre había algo, y que había que desarmar esto, que había que pintar, que había que hacer cometas, hacer engrudo, no sé, siempre estábamos haciendo cosas. Es imposible
hablar de uno solo. Era un matrimonio que tenía características insuperables, yo diría. Fueron novios eternos. No era muy habitual que Sara lo llamara, pero lo llamaba Sara y me decía, un momentito, que quiero ver a Sara. Sí, don Ricardo. Y bueno, hablaba, era siempre muy breve, pero hablaba con mucho cariño con Sara. Y si no, la llamaba él. Con la única diferencia que Sara cuando lo llamaba era para pedirle algún consejo, algún visto bueno. Él la llamaba para ver cómo estaba. Y a pesar de que hubiese lavado paredes afuera, o había hecho conservas, había pintado puertas, había pintado bancos, pero llegaba Ricardo. Había que estar linda y oler, tener el olor rico, perfumaba la almohada y era a sentarse a esperarlo. Lo que son siempre las grandes mujeres para toda persona, ¿no? Y Sara no solamente fue una gran madre, sino que fue como el palo a pique. Sara, yo nunca la vi enojada, Sara. No sé si se enojaba. Yo siempre la vi con una sonrisa, preguntando por uno, preguntando por otro. Yo no creo que hayan peleado alguna vez. Yo no creo. Al principio, cuando entré en Samán, andaba de camionero. Yo fui a llevarle leña para la estufa, para la casa, allá en Punta de Yegua, y la que me recibió fue doña Sara, a las 7 y poco de la mañana. Dice, ay, si usted madrugó y que esto, que lo otro. Y dice, pero pase, tómese un café que está frío. Digo, no es cualquiera que le hace, que tiene esa amabilidad. Yo la veía siempre arrodillarse de mañana o darle el beso al Sagrado Corazón, al niño, a San José y a la Virgen antes de salir. Y cada madre tenía una serie de condiciones fantásticas. Y ahí me di cuenta claramente lo que nos pasa a todos, que la que mandaba era Sara. Lo que mamá decía, se hacía. Mamá estuviese o no estuviese en la casa. O sea, la regla había que cumplirla. Lo que ella dejaba de instrucción era lo que se hacía. Era muy, muy fiel en ese aspecto. Completa, linda, inteligente, activa, se ocupaba de todos, más o menos organizada, porque hay que manejar una tribu salvaje. Y cuando el tema le pasaba por arriba, se lo dejaba para el viejo. Sí. Te avisaba, pero que de este tema vas a tener que hablar hoy de noche con papá. Pero fue muy pocas veces. No fueron tan pocas. Ay, no, para mí tampoco. Para mí fueron No me acuerdo de una vez. Pero tenían una relación realmente espectacular. Y fue un matrimonio ejemplar. Sí. La pareja celestial. Y me acuerdo que en Samán su escritorio era una mesa redonda y en la mesa no recuerdo bien qué tenía, pero entre otras cosas tenía un rosario y la foto de Sara. No, fuimos realmente la consecuencia del amor de ellos dos. Realmente. Porque se adoraron. Y así nos los demostraron. Al tener una familia equilibrada, al tener toda esa base, todo ese punto de apoyo, ahí estaba su gran fuerza. Y ahí nació esa fuerza. No tengo duda. Bajo el liderazgo de Ricardo Ferrés y Milton Laures, Samán creció de forma exponencial, aumentando su área de cultivo y comenzando su trayectoria de exportación. Eran épocas de bonanza y la participación de don Ricardo en el ámbito comercial seguía creciendo. Fundó Productiva Sociedad Anónima. Fue socio fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Participó del directorio de la Unión de Bancos del Uruguay en 1960. Formó parte del directorio de Bercafé y de Azucarlito, en esta última junto con Carlos Fraschini. También compró la firma El Gigante en 1963. Un año más tarde fue director de la Cámara de Comercio. Un país sudamericano de 176.215 kilómetros cuadrados se ha convertido en proveedor de arroz para más de 50 países del planeta. Y uno de los responsables de sus logros es una sociedad de productores e industriales que, en menos de medio siglo, se ha convertido en la mejor herramienta para producir arroz. Esta es Samán. El arroz es el 10% de la exportación nacional. Ustedes han sido, son y serán parte sustancial de ese progreso. Fue la transformación cualitativa más grande del agro uruguayo.
Después vino la forestación, pero el cultivo de arroz, campos que eran muy malos, donde unos terneros, era una vaca cada 2 hectáreas y unos terneros pobrecitos curriacos, como decimos, chiquititos, se convirtió en una zona de prosperidad. El arroz fue muy civilizador y llegó hasta Tomás Gómez Soro en Artigas. Y Ricardo pasó a ser un factor fundamental de esa gran expansión que tuvo el arroz, que llegó a ser lo que es hoy una de las grandes producciones del país. En la misma tierra se multiplicó la riqueza, el empleo, la rentabilidad. Disfrutaba viendo las tierras marchando, que estaban vivas, ¿no? Preparando para un plantío o que había ya un plantío de algo, ¿no? Disfrutaba mucho eso, una tierra trabajada. A mitad de zafra ya él tenía una previsión de la cosecha de arroz, de la cosecha de soja, del trigo, inclusive ya una idea de qué precios internacionales van a regir cuando se cosecharan y hubiera que vender esa producción. A gente conoció bien él, la capacidad de trabajo y el orgullo que él tenía de que Isamar fuera grande, el sector fuera grande, no pensaba solo en la empresa, pensaba en el conjunto, nosotros, productores y el molino. Todos, hasta aquellos que discrepaban más con su manera de pensar, se daban cuenta que con Ricardo Ferrés había soluciones buenas para todos, siempre. Pero la década del 70 fue un tiempo de prueba para don Ricardo y su familia. La empresa Pedro Ferrés y Compañía entra en concordato, entregando todos los bienes a los acreedores. El país estaba atravesando un periodo devastador en lo que respecta a economía y muy turbulento en el ámbito político. En ese entonces, el Movimiento de Liberación Nacional, dirigido por los Tupamaros, estaba en pleno auge de actuación guerrillera. En ese momento, a nivel internacional, había todo un movimiento de una esperanza, una renovación de un mundo que uno ni siquiera sabía qué era ese mundo, ¿verdad? Había sido la Revolución Cubana. ¡Ay, la Revolución Cubana! El hombre nuevo que íbamos a crear, el Che Guevara. En esa hipótesis descabellada, la violencia arrastró al país a un clima de radicalización. Se vivió miedo, que se vivió una sensación de terror. Y salía de mi casa invierno y verano con una gabardina negra que tenía un bolsillo grande para tener la pistola 45. No sé para qué, pero era lo que la vida te obligaba a tener. Porque pensaba que te podían matar y secuestrar en cualquier momento. Fue un país distinto, extraño. En ese contexto es que se producen todos esos episodios de secuestro y algunos de ellos terminan en la cárcel del pueblo que yo conocí. Cuando me tocan la puerta, eran las 9:20 de la mañana. ¿Quién es? El tío Daniel. Sara, Daniel, ¿qué pasa? Hay una cosa rara, Sara. ¿Qué cosa rara? Ya dentro del baño. El auto de Ricardo está parado. Está el motor prendido, pero Ricardo no está. Y ahí le dije, Daniel, a papá lo secuestraron los Tupamaros. Mayo o junio nos avisaron que íbamos de custodia a la cárcel del pueblo. Era, digamos, el intento del MLN de presentar un poder paralelo al poder del Estado. Y lo de Ricardo era una cosa que estaba como cantada. Se llevaron a aquel, y no se van a llevar a Ricardo. Era una cosa que estaba cantada, por lo que significaba Ricardo Ferrés, ¿no? Profundamente injusto, porque si había un empresario con sentido social, con sentido ético, con sobriedad en la vida, porque no era alguien que representara el capitalismo de caricatura, sino por el contrario. Una parte de la jaula era un rectángulo así, y la otra parte de la jaula era un rectángulo así, hacía como una L. Él hacía así, y tocaba la pared, acá, y el alambrado, y así,
y tocaba la pared acá, era una cosa que el catre que se sacaba de la pared. Cuando bajaba el catre para dormir, ya tocaba el alambrado. Y en el medio quedaba un espacio donde nos sentábamos los custodios, todo 24 horas al día. De que ellos no tenían ninguna privacidad de nada. Además a cada rato le ponían el revólver acá en la sien. Decía, si llega la policía, el primero que matamos es... Después de eso, ¿no? Y un silencio brutal, una oscuridad brutal, no había luz, ¿no? Y ese tú, aquí lo que iba muy bien, dice, ¿tenés miedo, Ricardo? No, tengo un crucifijo en la mano. Yo tengo esta arma que vale más que la tuya, le decía a los... Naturalmente que la herida que te provoca a ti una situación extrema psicológicamente te puede hacer un daño, pero a un hombre como Ricardo Ferrés, con esa fuerza de carácter, con sus convicciones religiosas, era mucho más fuerte que todos los demás. Tuvo suerte en medio de todo, y como Dios también lo ayuda. Tuvo 3 meses a Jackson y 3 meses a Jorge Berenbaum. Jorge era Alejandro, su hijo, decía él. Jorge tenía 25. Sí. Era muy chico para vivir esa situación. Sí. Se encontró como con un padre y con otra persona con la que podía hablar y con la que podía compartir ese momento, ¿no? Era muy distinto. Sara, a ti y a tus hijos. Como siempre, desde aquí en la reclusión del MLN. Poco he podido comprender de los que ustedes conocen. Yo supe, por información que me fue dada, que un comunicado fue expedido. Deduzco que por él sabrán 2 cosas: que me encuentro bien de salud y que me consideran un preso político. Todos los días de mañana preguntamos cuándo iba a volver, porque nos hacía falta como el pan. Estamos huérfanos, ¿no? Esperando. El 17 de diciembre fallece uno de sus hijos en un accidente. Alfredo se accidentó con la moto que era mía. Yo tenía una Honda de 150 y se la dejé, porque seguro, en Punta de Yeguas, ir a la facultad en la moto era cuestión de 15 o 20 minutos. En el ómnibus eran 3 horas. Le servía, él se estaba volviendo de facultad y en el camino Tomkinson, ahí donde estaba el parque Tomkinson, que había habían cruzado una canaleta de esas que hacen para pasar los cables de un lado al otro, una cosa así. Se había hecho un pozo y el camión venía, ¿no? Pisó el pozo, perdió el control y se fue para la izquierda y le pasó por arriba. Yo la empecé a buscar a Sara y la encontré sentadita en su cama, con un dolor enorme por su hijo, ni que hablar, con el rosario en la mano. Uno de los recuerdos más fuertes que tengo de mamá es el día de que falleció Alfredo. Ella estaba llorando, pero calma, muy calma, y con una sonrisa me dijo al oído: Cristina, a lo mejor ahora lo sueltan a papá. Mamá y muchos se ilusionaron de que lo iban a largar a papá por eso, cosa que no ocurrió. El periodo de secuestro para mamá fue muy duro, muy duro, que es un episodio que duró hasta el mes de enero del año siguiente, 9 meses. Cuando sonó el teléfono en casa, que Hito estaba más o menos esperando, él atendió y habló, recibió el mensaje, le dijeron que estaba en tal calle y en tal calle. Y te voy a repetir, tal calle y tal calle. Y cortar. Sí, cerca de Maroñas era el... Entonces andaba con el mapa y yo me bajo. Y cuando voy a entrar en el boliche, había un flaco de traje barbudo con el pelo largo atrás. Y vine, me acerqué y me dio un abrazo que me acuerdo que mi aprieto tenía una fortaleza, estaba flaco, pero estaba entrenado. Bueno, llegamos a nuestra casa en Punta Yegua,
estábamos nosotros nomás. Y el viejo, o sea que nadie sabía nada. Y cuando se abrazó con papá, no me olvido, que yo decía, ¿cómo llora mamá? Nunca había llorado así. Era la noche del 27 de enero. 27 de enero del 72. Lo saqué del baño, lo senté en una silla, le puse el calzoncillo, una remerita blanca de esa de manga corta, y llamé a Elena. Me fui a buscar una buena tijera. Elena, por favor, cortame el pelo. Mira, salió y brillaba papá. Papá brillaba. Y él miraba al cielo así y decía, ¿lo puedo creer? Claro. Hacía 9 meses que no lo veía. Toda la luna esa noche, había una luna divina. No, la pinta, era difícil de reconocerlo. Yo me acuerdo tanto esa noche, tanto. ¿No se fueron a charlar? Al banco. Papá y mamá, al banco, estaban en fresco. diferencia, eso me acuerdo. Sí. Nos fuimos afuera los dos, nos sentamos en un banco abrazaditos y dieron las 8 de la mañana y seguíamos sentados. No nos acostamos ese día, papá y yo. Hablaba yo y se callaba él, hablaba él y me callaba yo. Eran tantas las cosas que queríamos comentar, ¿no? Que los chicos ya se levantaban, nos habían buscado adentro, no nos habían encontrado y vinieron a encontrarse ahí con nosotros. Después de que lo liberaron, fue tanto más amoroso. Nos demostró tanto más que nos quería, tanto más valorosos ratos con nosotros y las conversaciones, esos ratitos, esas miradas, esos abrazos, lo maduró y le hizo sacar lo mejor de él. Pero el gran ejemplo que vieron fue ese perdón, porque creo que ambos fueron injustamente tomados, ¿tá? Y sin embargo vivieron la experiencia, salieron de la experiencia y continuaron con su vida. Cuando él perdonó, él se puso por encima del odio, por encima de los rencores, por encima de todo. Y nos dio a todos una lección. El hecho de que los Tupas lo hubieran llevado resultó en él un elemento potenciador. En ese momento agarró un magnetismo que le duró por muchos años, pero por muchos años. La gente había salido con ánimo y que había que seguir para adelante en todas las empresas, que no había que bajar los brazos. Y ahí estaba hablando no solamente de sus gorditos, sino me imagino que hablaba de Samán, que era su amor. Ricardo mantuvo la búsqueda de nuevas oportunidades y desafíos. Sus esfuerzos por unir el sector industrial arrocero tuvieron frutos en la creación de la empresa Arrosur Sociedad Anónima, una empresa que marcó el curso de la historia de la venta de arroz en Uruguay. Tal es así que en años posteriores se designó como Ricardo Ferrés Terra el tramo de la ruta nacional comprendido entre las localidades de Vergara y General Enrique Martínez en el departamento de 33. Creo que el hecho de haberle dado el nombre a la Ruta 18, el nombre de Ricardo Ferrés, y que sea por ley, y por ley votada por unanimidad en el Senado de la República, es la prueba del nivel de aprecio, respeto que se tenía por don Ricardo. Y él iba y negociaba el arroz que tenía para vender Samán, pero también negociaba el arroz de los demás integrantes del sector arrocero nacional. Porque no solo era la empresa que comercializaba, era la empresa que financiaba, era la empresa que compraba la semilla, que ayudaba al productor. Qué hombre formidable, con qué interés, con qué valor, cómo ganó el respeto de sus adversarios y cómo sus adversarios se dieron cuenta que él no era un adversario. Por supuesto, fue lo que llaman un gran capitán, un gran conductor con el ejemplo. En un momento difícil de vender arroz, don Ricardo consiguió hacer una venta de 120 toneladas de arroz. Yo no sé si alguna vez salió en una venta solo un volumen tan grande en la historia de Uruguay. Ricardo continuó participando en la creación de empresas de fuerte impacto en la economía nacional. Empresas como Asucitrus Sociedad Anónima y Comisaco Sociedad Anónima. Pero siempre existe la posibilidad de lo incierto, lo inadvertido. Ese momento también le había llegado a don Ricardo. Salimos con un día brillante en Melilla, el avión nuevito. Entonces el piloto subió, bueno, muy bien, mucho gusto, nos va a llevar. Yo nunca no lo conocía. Y el tipo decoló y se fue para arriba. Se fue a 5.000 pies de altura.
Y volamos divino de arriba al Serenito. Cuando llegamos a Vergara, yo le digo, mire que allí Vergara, vamos a bajar. Después Daniel González, que era el piloto de Samán, le había dicho, y Coya, que era el otro que estaba, que le había dicho que bajara en la pista larga, y yo no sé por qué el avión vino a bajar a esta pista. Empezó a bajar. Y de pronto, empezó a notar, después que enfiló la pista, empezó a notar que el avión bajaba demasiado ligero. Y esta pista tenía un defecto muy grave, que era que acá estamos todos nosotros y acá había lo que le llaman sombra aérea. Y el tipo se empezó a sorprender y no tuvo mejor idea que tirar el mando para atrás. Le dio motor para tratar de saltar y no le dio porque venía muy cargado. Pasamos por abajo de la línea de alta tensión. ¿Por abajo? Por abajo. Cuando se tiró arriba de la vía, tocó lo que se llama el cabrestante de la vía, partió la cola cayó en la vía principal y el avión que venían, que quedó dado vuelta con las alas contra la vía y la cola quedó chisporroteando del otro lado. Yo estaba en Lascano esa mañana, me dijeron eso y bueno, yo suspendí la reunión y me fui para 33, que era donde los iban a llevar. Me encuentro un viejo Ricardo impecable. Digo, qué suerte, viejo, por lo menos vota mejor. Papá iba lúcido, perfecto, charlando como si nada. Y entonces le dicen, pero pensar que me quedé en la puerta de las bodas de oro. Y dice, no, pero dice la enfermera, pero usted va a salir adelante, usted está regio. Le dice así, no. Entonces me dice, Miguel, este cuerpito ya no está para estos carnavales. Al principio decían que era una pavada, que tenía una costilla, le había pinchado el pulmón, que era una pavada, pero después no fue tan pavada. Después se infectó, después pasó al CTI y bueno, vino el final, que fue el 8 de mayo del 93. Fue una gran sorpresa, ¿no? Porque si bien había habido el accidente, pero no sé, siempre había una esperanza. Mamá estaba en la capillita cuando vinieron a decirle que lo de papá, bueno. Y ella se tapó la cara. Bueno, todos pensamos, bueno, se puso a llorar, no sé. Y me acuerdo que después de un rato yo le toqué los hombros así como para hablarle y ella me miró y estaba con una sonrisa como con una sonrisa agradecida. Y me acuerdo que le digo, mamá, y me dijo, ay, estoy recordando todas las cosas divinas y lindas que vivimos con papá. Y se decidió el velatorio hacer en Punta Yeguas, claro, porque Punta Yeguas era evidentemente un pedazo de él, ¿no? Me acuerdo que era mucha gente que vino, porque evidente que papá era una persona muy querida. Mucha gente que no tenía un trato directo con él. Funcionarios de máquinas, de esto. Y sin embargo fueron. Eso te demuestra que lo querían mucho. Vinieron brasileros, vino gente del interior, porque claro, como Samán estaba extendido por 33, Varela, algo de Tacuarembó. Había gente que venía de Lascano y de 33 que no conocíamos nosotros, pero que era gente que se sintió afectada y vino. Y ahí vino, y mucha gente pernoctó ahí. El dolor no se va, porque aunque no era un familiar, era una persona tan especial que todos los obreros lo sentíamos así. No hubo gente en Samán que cuando él falleció no fuera, no se acercara cuando lo estaban velando. Una cosa que a mí personalmente me hizo pero mucha impresión y me emocionó mucho, cuando iba el cortejo para el cementerio central, al llegar a Samán paró el cortejo. Fue una cosa muy emocionante, ¿no? Porque fue como que hacerle una reverencia de Samán a ese hombre tan grande que había hecho tanto por ese lugar. Recordar a un amigo entrañable es una cosa hermosa. Y mejor amigo que persona tenía.
Don Ricardo para mí, juntamente con mi padre, fueron líderes, son mis líderes. Hoy tengo la foto de mi padre acá, en pelotas, está la foto allá de don Ricardo y de mi padre. Hoy todavía están allá. Ricardo era universal. Si hubo dos personas que yo admiré en mi vida, era mi madre y don Ricardo. Tuve tres padres. Mi padre biológico, mi padre sanducero y don Ricardo, que fue mi padre empresarial. Porque él enseñaba todos los días, en cada momento, en cada gesto, ¿no? Era maestro, ¿no? Era maestro. Esos son los tres pilares de su educación: la libertad, la familia y el trabajo. Fue siempre una referencia como cristiano, como gran señor y como oriental. Lo que más recuerdo de él en la relación de padre e hijo es una comunicación completa que siempre tuve con él. Era excelente. Papá siempre fue una persona rectísima, para mí el super padre. La cosa más divina del mundo. Papá tenía un trato con la gente que era imponente. Un gran ser humano. Y un querible matrimonio. De la rica personalidad de don Ricardo se destaca su espíritu emprendedor, su condición de hombre de familia ejemplar y su gran capacidad de ser querido por todos. Espiritualmente continuará presente a través de su ejemplo de amor al trabajo, de sus lecciones de vida y de su brillante trayectoria.